Saludos, esta es la voz de Heidi Calero con otra cápsula sobre la economía de Puerto Rico y hoy con un tema sumamente interesante y un reto grande, no solamente al gobierno de Puerto Rico, sino a todos nosotros que estamos en el sector privado tratando de echar para adelante en esta isla del espanto. No olviden ustedes, los que les gustan nuestras cápsulas, darnos un like en YouTube bajo la voz de Heidi Calero. Hoy, como les dije, es un tema sumamente interesante porque es la influencia, la importancia que tienen los fondos federales en Puerto Rico. Esta isla, por su relación que tiene con Estados Unidos, ha sido agraciada en términos de recibir todas estas ayudas, bien sea por el huracán María, que ahora empiezan a llegar más de esos fondos de reconstrucción, como por la pandemia, como por los terremotos que ocurrieron en enero del 2020. Y les quiero mostrar en esta gráfica cuál es realmente los fondos que se reciben aquí en Puerto Rico. Y fíjense que las columnas son en términos numéricos, a precios corrientes. Se recibieron en el año fiscal 2020, que es el último año para el cual tenemos estadísticas, según el apéndice estadístico más reciente. Se recibieron en Puerto Rico 26.4 billones de dólares. Así como lo oyen, 26.4 billones de dólares, que con respecto al Producto Bruto de unos casi 70 mil millones de dólares, pues representa el 38% del Producto Bruto fueron fondos federales. Importante aquí que la recesión en Puerto Rico comenzó allá para el 2007. En ese momento, los fondos federales que se recibieron eran unos 10 billones de dólares, allá para el 2006, el año justo antes de empezar la recesión en Puerto Rico, y representaba el 17% del Producto Bruto de Puerto Rico a precios corrientes. Fíjense que hoy día, el 2020, es más del doble, es el 38%, y estos fondos son más del doble de lo que eran en el 2006, de 10 billones a 26 billones. Y fíjense que en términos más o menos un promedio, del 2006 al 2020, que es todo este periodo de recesión, de huracán, de terremoto, parte de la pandemia del COVID-19, en Puerto Rico se han recibido 273 billones de dólares. Señores, eso es como para que esta isla estuviera flotando en crecimiento económico. Y eso, y el Producto Bruto aumentó 998 billones de dólares del 2006 comparado con el 2020. Es decir, que estos fondos federales representaron casi el 30% de ese aumento en el Producto Bruto. Pero veamos algo más, porque esto es como la teoría de la cebolla, vamos pelando distintas etapas. Vamos a ver que el rol de estos fondos federales, que para empezar Puerto Rico no controla, dependen del Congreso de Estados Unidos y depende de quién esté en la Casa Blanca. Recordemos con el presidente Trump que realmente, a pesar de que el Congreso había asignado los fondos para el huracán María y la reconstrucción de Puerto Rico, pues el presidente Trump como que no le cayó bien a Puerto Rico, así que tenía cerrada, había dado instrucciones de que esa pluma no se abriera mucho para Puerto Rico. Ahora con el presidente Biden pues empiezan las cosas a moverse. Pero fíjense qué interesante esta gráfica. Nuevamente el mismo periodo, de 1972 al 2020. La línea azul es el crecimiento en los fondos federales. Todo esto es precios corrientes y, en real, quitándole la inflación, utilizando algunos deflactores de la Junta de Planificación para el consumo y también para gastos de consumo, porque hay dos partidas en esos fondos federales que les voy a explicar próximamente. Así que la línea azul es el crecimiento de estos fondos federales en términos reales desde 1972 al 2020. Y la línea anaranjada es el crecimiento del Producto Bruto en términos reales, también quitándole la inflación. Fíjense lo interesante, la recesión de 1975, el primer choque petrolero en Puerto Rico, la economía de Puerto Rico cayó negativo 1.8%, y fíjense el aumento extraordinario que hubo en esos fondos federales, 59.7%. Ahí es que vino el programa de cupones de alimentos que sacó a Puerto Rico casi inmediatamente de esa recesión al próximo año. Miren este otro que es la gran recesión,
que comenzó más o menos del 2008 hasta el 2010, 2011. Y ahí vinieron los fondos ARRA en Puerto Rico, así que la economía de Puerto Rico en esta línea azul estaba en un negativo 1.7% y tuvimos un aumento en los fondos federales de casi un 6.4% de aumento. Es decir, hay una relación inversa. Cuando la economía de Puerto Rico ha estado en picada, ahí es que han venido parte de esos fondos federales. Y ahora, con el huracán María, otra vez, fíjense, la economía de Puerto Rico cayó negativo 3.2%, que es la línea anaranjada, y los fondos federales aumentaron casi un 10%. Es decir, si vamos utilizando más o menos como una relación de lo que decimos, no es causa y efecto, pero es una relación que se mueve más o menos en lo que llamamos en estadística una correlación entre el 2007, fecha en que comienza la recesión en Puerto Rico, hasta nuestros días, hasta el fiscal 2020, es de un negativo 48%. Si hubiese sido un 1, es perfecta la correlación, se mueven a la misma vez, pero en este caso hay un negativo, es decir, que es inversa la proporción. A medida que la economía de Puerto Rico ha estado cayendo, entonces hay un aumento en esos fondos federales. Eso no lo tienen nuestros amigos, nuestros vecinos del Caribe ni de América Latina. Así que en ese sentido, en la medida en que Puerto Rico no hace buen uso de esos fondos federales, hemos desperdiciado décadas de efectividad para que Puerto Rico pudiera estar otra vez sobre sus pies y no en una recesión económica como está desde el 2007. Veamos en esta otra gráfica que Puerto Rico recibe fondos federales que consisten de aquellas aportaciones que vienen directamente para las personas, pero también hay unas aportaciones que vienen directamente al ELA, al gobierno de Puerto Rico. Esas son estas columnas verdes que ven aquí, que al 2020 se recibieron en Puerto Rico. Miren esta corriente monetaria de casi 31 billones de dólares en el 2020. En el 2007, justo antes de la recesión, eran más o menos como unos 13.8 billones de dólares. Así que esto es más del doble en esta recesión. Y lo que ven aquí, estas columnitas que son como un color anaranjado, eso es lo que Puerto Rico paga, porque después de todo, Puerto Rico paga por el seguro social, paga por los beneficios de desempleo y otras aportaciones que hace. Y son estas columnitas que ven ahí, que las hemos puesto en ilustración, pagos como en negativo. Así que en realidad Puerto Rico recibe más de lo que está pagando en términos de esas aportaciones federales. Y veamos aquí para otra vez ilustrar esa fuerte dependencia de Puerto Rico en estos fondos federales. Y aquí tenemos 3 gráficas que estamos ilustrando en términos de esa dependencia en fondos federales, sea del gobierno, que es la línea azul que ven aquí. Fíjense que en promedio es un 56% lo que representaba ese crecimiento de fondos federales del crecimiento en el consumo o en las rentas recurrentes del gobierno de Puerto Rico comparado con lo que recibe del ELA en términos de esos ingresos. Es el 56% en el 2020. Veamos la otra línea que es azul, un cyan azul. Eso es en términos del crecimiento real de la economía. Y eso en el 2020 representó el 38%. Esos fondos federales y el crecimiento económico del Producto Bruto, un 38%. Y finalmente, esta roja que ven aquí, el 35%, eso es el consumidor. Esas son las transferencias netas. Lo que Puerto Rico recibe de transferencias menos lo que Puerto Rico paga. Los individuos pagan, sea por seguro social, etcétera. Así que ven esta gran dependencia en fondos federales y uno se tiene que preguntar, ¿es ese el destino de Puerto Rico? ¿Depender exclusivamente de fondos federales para cada vez que haya un desastre, para salir de la recesión? Y no nos hemos aprovechado porque todavía seguimos en una recesión económica. Ese es el reto grande que le lanzamos a la administración, a todos los negocios en el sector privado. Todos y cada uno de nosotros tenemos que entender este debate porque en esto se nos va la vida. Hasta la próxima cápsula. Gracias.